Güey. Ese.
escape!調子はどうですか？
そうですね。ほほう。見事です。おお。
Mío, tomar esas fotos y es jodido, vale. Hoy cada chico comiéndose una vaina.
見ておいで。よろしく。
Yeah! Buenas. ¿Cómo están?頑張っちゃうわよ。
Ya estoy por aquí. Buenas tardes, Ramos. Buenas tardes, Magno. ¿Por qué no? Llegué para las fotos, Puchi. También son rango alto, no, ya, ya a esta altura no aguantan nada si se han curtido. Sí, yo Típico, estaba... ¿eh? Tienes que ir a por café en el momento más inapropiado. Sí. No, rango alto así, no. Pregúntale a Puchi, yo estaba haciendo... Esta última semana estaba haciendo opcional, que me faltaban muchísimo. Y los de rango alto tardaba más en encontrarlos y en los 60 últimos segundos estos que en matarlos. Las misiones eran de 2 minutos como mucho. Guau, pero ustedes han farmeado una pasada, tío. Fuera de la historia, digo. Que de pronto, el otro día estaban en rango 20 y pico. Digo, bueno, cuando se acabe la historia tendrá más rango. Pero no esperaba que esté ya rango 40 y pico, que es la siguiente vez que se para antes bueno, la siguiente vez que se para teniendo una misión. ¡Qué barbaridad! Cónchale, pero no sé, me da un poco de sentimiento porque siento que ya se está acabando el juego ¡Buah! Lo habría empezado, claro. y... Calle. Y sí, bueno, falta todo lo que es la Tierra del Destino, pero por lo menos el Frío en Unite. Madre mía. Eso era horas y horas y horas y horas y horas de contenido. No se acababa nunca, literal. A este le metí unos 200. Yo creo que el Free Unite le metí como 400 y no lo logré terminar al 100. Demasiado contenido. Yo en la Play le metí 2000 horas y aquí llevo como 300. No. Por lo menos aquí hubo muchos monstruos que no pusieron en el World. Ni idea por qué. Por lo menos el Rayan viene de toda una familia de monos, que era el Congalala. No sé. Pues aquí todavía te queda mucho contenido. De hecho, para mí el juego empieza en RM70. Porque ya se te abren ciertos monstruos nuevos con los que puedes hacerte unos sets muy, muy guapos. Aparte de luego lo que es Zacilliva, Culpetaros de rango alto, Alatreon, Braquidios colérico, Rayan furioso y ya por último el Fatal. Yo estaba viendo eso del Rayan furioso. O sea, me imagino que uno es el Rayan normal y el otro es el cuando está molesto, prendido que se vuelve un Super Saiyajin, ¿no? El furioso siempre es Super Saiyan. Ay, pero el normal sí se pone furioso. Sí. ¿No? Ok. Sí. El normal tienes el de toda la vida, el negro y luego Super Saiyan. Pero el furioso es Super Saiyan y luego Super Saiyan 2.
Ah, bestia. Ah, eso sí no lo sabía. Sí, pues yo estaba viendo y dije, ay, ¿cuál es la diferencia? Es mi Ya. monstruo más odiado. Sí, no, esa cosa es terrible. Nada, pero yo, como te digo, a mí me gusta mucho el tema de hacer besets y para mí empieza en el RM70. Que ya es cuando tiene plátanos plateados, ratiana dorada y el tigre pardo. Por cierto, voy a mirarte el set. Ah, ok. Ah, mira, ¿sabes cómo mirar los sets de los demás? Sí. Vale, pues bueno, igualmente tienes aquí mi transmisión. Si te metes, te enseño un set para que veas lo que te decía el otro día si te gusta. Al final me Sí. quedé en medias con la última, con la de casco de Teostra, pecho de Kirin. Me hice el pecho de Kirin, tengo los tengo el pecho, tengo los guantes de Teostra, pero creo que la cagué con los con los sets de Teostra, que me hice uno que eran alfa en vez de beta. Hiciste el casco alfa y los guantes alfa. Bueno, tampoco tiene mucha. Los guantes, por ejemplo, no tienen mucho problema, pero el casco sí habría que hacerse el beta. Que el otro Mira, te día voy a me enseñar un puse. set. Te voy a Ah, enseñar un sí, set para que veas lo que yo, equípatelo y te lo chequeo. para que veas lo que yo decía de esa filial. Avísame cuando estés en la transmisión y te lo sé. Vale, ya estás por ahí, ¿no? Sí, Mira, tengo esta espada con 830 de daño fuego. Mira cómo cambia la cosa con Zafiro. Bueno, bueno, aquí podría estar. ese sable callar fuego que lo da el Culfetarot de rango Lo da el alto. Pulvetaro normal, pero tienes que farmearte al Pulvetaro de rango alto para evolucionarlo. Ok. Vale, ahora vamos a sacar el arma, ¿vale? 890 de daño de elemento. Sacamos el arma, 1040 con 65 de afinidad. Y además de eso, el arma esta de por sí tiene elemento crítico. Que eso significa que si sacas un crítico, el daño de elemento va a ser superior. Por eso Safiyiva para hacerse elementales es lo mejor que hay. Y luego tengo otra versión, pero esto ya sería para tanto. Ok, pero la armadura es toda Safilliva, ¿no? Sí, todo, porque la armadura es. Perdón. La armadura de Safi tienes que colocarte 5 piezas. Con 3 piezas mejora los elementos. Bueno, en realidad te puedes poner 3. Pero nivel 5 mejora un palo de ataque con el arma de desenfaitada. La armadura de Safiyiva es la hostia para Me hacerse estaba elementales. fijando el otro día, estaba evaluando todo lo que eran las armaduras alfa con las armaduras beta. Y normalmente antes sí habían dos tipos de armaduras, que era tipo la del ballestero, a rango y a melee. Y luego sus variantes internas. Pero en este Monster Hunter veo que simplemente está alfa y beta. Y la diferencia entre la beta con la alfa es absurda. O sea, prácticamente hacerte una armadura alfa es perder. Pero es preferible hacerse pura armadura beta. Exactamente. Hay muy pocas ocasiones, por ejemplo, está la build perfecta a mí, yo la llamo perfecta con respecto a mi estilo de juego, porque cada uno tiene. Por eso a mí yo disfruto mucho, yo le hago los sets también a mi colega Avi, a Fungetti, bueno. A mí me gusta mucho hacer los sets para otras personas porque es diferente a mi estilo de juego y tal. Por ejemplo, este set lo que pasa es que, claro, una vez que vino Fatali,
Ya realmente ya te pones Fatalis y a funcionar. De puro daño. Pero como yo tengo aquí un set que tiene muchísimo daño y tiene muchísima defensa, muchísimas cosas de defensa. Tiene protección divina 5, intervalo de evasión 5, antiaturdimiento, velocidad al comer, etc. Pero claro, el set que yo les decía a ustedes, por ejemplo, Yo me imagino que es un intermedio, ¿no? Como para ir por Safillío y por ahí para el Fatali. ese les va a servir para muchas cosas. Era Kaiser Beta. ¿Verdad que las armaduras de mujer en este juego, el diseño les quedó de un bonito? En cambio, las de hombre, hay unas que no sé quién se le ocurrió el diseño. No, pero también hay de mujeres que no son muy altas. Sí, unas que otras. Pero creo que en mayoría las armaduras de mujeres le pusieron más esmero que los de hombres. Bueno, También me fijé con el depende. diseño de las armas. Aquí hay muchas armas que son idénticas a otras. Qué chido. Pero del Claro, resto no la sí me dejé. encantó el juego. Y lo que les falta a ustedes es hacerse, que ya pueden hacerlo, las Las grebas de grebas de Garuga, Garuga. que son Sí, de las sí. mejores del juego. Incluso a día de hoy siguen siendo los mejores del juego. Vamos a quitarle todas las joyas. Y vamos a ver cómo queda el set sin necesidad de joyas. Este es el set que yo les di. Afinidad 7, no, espérate, instigadores porque tengo la sigua, pero bueno. Sí, afinidad 7 porque casco dado. Afinidad 7, ataque nitro, anticalor, punto débil y demás. Este set es jodidamente bueno. Es el set que llevamos todos, bueno, con sus variantes, ¿no? Pero Ya, pero a verlo de nuevo, verlo de nuevo. ¿Qué piezas son? Teostra. Teostra Beta, Kirin Alpha, Teostra Beta, aunque te vale el Alpha, Ya, el que me dijiste la otra vez. Sí, el sí. que te dije, pero con la crema de Garuga. Y espérate, porque te voy a enseñar varias cosas que puedes desbloquear a, a otros niveles. Vamos a seguir con la corona de Kaiser y vamos a poner. Magnus, y una Aquí. pregunta, ¿qué es ese símbolo que te aparecen a ti en las armaduras como un trueno en la punta? Eso es porque, creo que porque las tengo mejoradas. Al Sí, creo que es máximo. porque las tengo mejoradas al máximo. Sí. Vale. Y nos ponemos aquí. Vale. Y quitamos. No, mentira. Aquí era aquí. Estoy haciendo estos sets ahora de memoria, ¿vale? Solo por enseñarte ciertas. Ah, vale, aquí. Y aquí mantenemos Garuga. Garuga. Por favor, aquí. Vale, me voy a quitar la sigua para ver cómo queda. Mira, este set luego fue de los mejores también en cuanto a daño, sobre todo. En cuanto a daño. Aquí, como puedes ver, tenemos la voluntad de Braquidio, en las que pone habilidades extras. Y la técnica de Teostra no se nos pone porque nos falta una pieza, pero aquí hay un truco. Y por eso yo les dije a ustedes que el siguiente nivel para ustedes es esto. Safi Yiva. Nitrosable Safi, como puedes ver, tiene abajo a la derecha habilidades desveladas. Una de ellas técnica de Teostra. ¡Pum! Me lo Claro, pongo. y ahí ya te la cuenta como otra pieza de Teostra, ¿no? Exactamente. Y con esto que ganamos, hombre, faltaría ponerle joyas y demás. Ya comprendo totalmente tu insistencia con Safillí. O sea, literalmente, ya. O sea, es Te como vale para la pieza todo. del rompecabezas que faltaba para armarte los sets. Exactamente. Porque sí, hay Safillo veces para mí que los fue. sets nunca encajan porque uno dice, vale, no me puedo poner un anillo del monstruo para ya cumplir con la cuestión. Exactamente. Luego, Claro, mira, eso. otra cosa, otros dos sets que yo saqué también en su día. Muy divertidos. Muy divertidos en el sentido,
que te acabo de enseñar tiene además muchos espacios de joyas y demás, ¿vale? Pero este está orientado muchísimo al ataque. Pero para gente como yo, que a lo mejor no es muy buena, y yo prefiero muchas veces sobrevivir en vez de matarlo en 2 minutos, prefiero matarlo en 4 y sobrevivir. Vamos a ponernos esto y tenemos, como puedes ver aquí, seguimos teniendo Teostra porque tenemos la espada, por lo tanto podemos aprovechar la crema de Aruga para ese bonus de afinidad. Pero tenemos Ratian dorada. ¿Y qué nos da la Ratian dorada? ¡Pum! 5 de protección divina. La protección divina al 5 es la hostia. Para mí es de las mejores habilidades del juego. ¿Y por qué? Pues por una simple razón. Al 3 está bien, pero se reduce un 50%. Al 4 está muy bien, que se reduce un 60% el daño. Pero es que al 5 es realmente la diferencia. Lo reduce al 60% y hace más fácil que se active. Se activa muchísimo. La mayoría de los ataques de los monstruos va a activar la protección divina. Y créeme que te salva la vida en 10.000 ocasiones. Sí, ya nada más al 3, ¿cuántas veces no me la ha salvado? Pues imagínate si se te activa más y además reduce más daño. Yo también vi que, bueno, no sé. ¿Y nunca viste la build del Omnidragón? En artesanía, para que los mantos, creo que era artesanía, no me acuerdo, para que los mantos siempre estén activos. Exacto, sí, siempre andar con manto y que se active la pasiva de ella. Y luego no yo sé tenía qué tan buena sea. Y luego yo tenía otro set muy... que era la hostia para jugar en equipo. Déjame ver si lo recuerdo. ¿Qué sería? Yo creo que era la cabeza de... Vale, era el pardo. Aquí seguíamos con lo mismo en realidad, con luna dorada. Aquí probablemente fueran los guantes pardos. Correcto. Una dorada por aquí. Y los pies serían... Los pies supongo que serían gregos de Garuga, porque ya te digo, son inmejorables. Vale, con eso nos ponemos con esencia de tigre. Y aquí ganábamos 2 en bonos de salud, 2 en bonos de afinidad. Y teníamos la esencia de tigre y esto. ¿Qué hacía yo con esto? Me pongo la sigua de amistad. Lo completo con adornos para tener bonus medicinal, la comida gratis al 3 y demás. Dragón también. Por ejemplo, una manera de hacerlo sería... Magnus, yo te quería preguntar, ¿hay alguna manera de farmear joyas de 3 ranuras? Esas cosas nunca salen. ¿Cómo que de 3 ranuras? ¿De estas grandes? ¿De las de 4? De la que está debajo de 4. Las que son 3. De 3 ranuras, ¿cuál es la que te interesa? Bueno, ninguna. Tenés variedades, que tengo ciertas armas que ya al máximo, por lo menos los martillos al máximo no llegan a tener 4 ranuras, sino que tienen 3. Y nunca hay yo que ponerle ahí, porque nada más tengo de 3 ranuras cosas para ponerles que si viales de dormir y viales con un martillo no va. Entonces... Mira, una de las... De todas maneras, las joyas en general son malas, salvo las de afilado, o sea, las de artesanía. Pero en general casi siempre te vas a ponerle algo de crítica. No hay manera de farmearlas, ¿verdad? Te voy a decir una manera. Te vienes aquí. Bueno, sí. Sí, pero no. O sea, salen, pero salen muy poquitas. Aquí tienes trepadora. Esta con martillo no, pero con pero la a ti espada. Ya te deja crearla. Entonces tienes que llegar al final del juego. Sí, supongo que tendrás que seguir avanzando. Sí. Con la espada, esta es de las joyas que yo desde que la descubrí no me la quito de ningún set. Pero luego tienes aquí, bueno, tienes algunas,
como las de arco poderoso, la de ojo mental, que Sí, son la del muy sello de buenas. dragón la tengo, que esa puede servir, pero Eh, por lo menos una, por si vas con un dragón anciano o algo así. no te creas, es mejor llevar un arma con sello. Bah, es que es tontería, lo del sello de dragón tampoco es que sea Sí, muy muy útil. diferenciado. Y nada, me tendré que hacer algunos sets yo para recordar. Por aquí tengo sets de. Pero mira, esto es un set que le hice a Avi, un colega nuestro, que este set lo que hace es meter sueño. Es un set de sueño. Y tenemos afinidad 6, protección divina 5, ataque de sueño 4, salud, elemento, etcétera. Y acabado protector y tal. Con este set vas a estar con. Mira, tenemos 560 de sueño. Yo creo que también lo tengo para la versión de espada. Correcto. También para la versión de espada, que tenemos 710 de sueño. Y todas esas armas, que veo que usas bastantes armas de Kuvetarov, tienes que hacer el Kuvetarov, o sea, sacar todas en el Kuvetarov de rango alto para luego mejorarlas con el de rango maestro, Exactamente. o te salen directamente del rango maestro. No, el rango maestro solo te sale para mejorarlos. Es que no recuerdo si a día de hoy también creo que te pueden. No, es que no. A ti, sobre todo las que te van a interesar son las que se llaman callar. Déjame un segundo, ¿cómo era eso? Arma única. Vale, fusión, alquimia curve. Arma incandescente. Bueno, con esto puedes sacar armas. En plan, dando piezas de los monstruos puedes sacar armas. Pero, bueno, vamos a coger un arma cualquiera. Suave. Por ejemplo, te sale esto en Culpe Tarot. Te sale este arma. Pues lo que tienes que hacer es ir a la forma. Creo que era en mejorar o en aumentar. A ver, Ok. vale, ya estoy con usted. Luego, si te fijas, ya subió de rareza 8 a rareza 11. Lo que pasa es que normalmente las que no sean callar no van a llegar a la rareza 2. ¿Qué pasa con estas de callar? Que son normalmente las mejores del juego en cuanto a elementos. Vamos a buscarla por aquí. Mira, callar fuego, callar agua, la de parálisis. Mira la de fuego, que tiene 660 de elementos. La de agua y luego está por ahí la lesbiana. Que también, estas son las dos mejores. En cuanto a espada larga, que es lo que yo domino, ¿vale? Estas son las mejores en cuanto a elementos. Sobre todo porque además tienen el elemento crítico. Que elemento crítico es una cosa que te da el set de rátalo plateado con. No, mentira, te lo da Belcana con 2 piezas. Pero en este caso lo tendría ya directamente en el arma. Lo cual está de puta madre. Por eso te digo, el juego realmente, Okami, lo acabas de empezar. Olvídate que lo estás acabando, lo estás empezando, mejor dicho. Porque ahora te queda mucho que farmear hasta llegar ya al último nivel, por llamarlo así, hasta llegar a Fatalis, que ya con Fatalis sí que puedes hacer absolutas locuras de sets. Porque Fatalis, con 2 piezas, elimina la limitación al nivel máximo de las habilidades clave. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, sin llevar Luna Dorada, puedo llevar Protección Divina 5. O sin llevar Braquidios, puedo llevar Instigador al 7. Y luego la leyenda de Fatali tiene afiladísimo y tiro extra. O sea que te va a durar más el afilado del arma. O
O bien si llevas ballesta, de vez en cuando vas a tirar algún tiro sin gastar munición. Y además no necesitas ni bonus de salud, ni bonus de resistencia, ni nada, porque ya tienes salud y resistencia al empezar la misión. O incluso tras desmayar. Bien, una pregunta. Después del Fatalis y el Alatreon, ¿viene algún otro monstruo? No. El Fatali... A ver, tú el Fatali realmente ya tú puedes ir por nivel. Pero si vas, te lo va a explicar bastante rápido. Sí, sí. Sí, igual que en Por el nivel Unite. puedes ir, pero claro, o sea, hasta que no tengas un set muy preciso, incluso yo al Alatreon no puedo ir con mi set normal. En este caso, incluso el Alatreon tiene otras reglas, que es que tienes que irle con elementos. Por eso yo aquí tengo mi set guardado de Alatreon. Y luego tengo un set que es bastante bueno. Cristian, ¿y tú lograste exportar tu partida de... O sea, queda guardada, la de No, Play? no, por desgracia no. Yo lo que hice fue hackear el juego, por llamarlo así, para tener todo lo que ya tenía. Porque no voy a pegar otras 2000 horas para farmear. Sí, exacto, claro. Y luego tienes lo que te. Y luego. Yo lo que me entretengo es en hacer estas cosas, en hacer otro tipo de set. Por ejemplo, este es el set que yo llamo defensivo, tiene casi el mismo ataque de elementos, sobre todo si con resistencia elemental, porque esto es con piezas de Alatreon. Tengo 940 de elementos. Si vengo aquí. Ah, fuck, ya comí. Bueno, pues si vengo aquí y comiera resistencia elemental, tendría 1020 de elementos. Tendría casi el mismo ataque con su apellido, pero es mucho más defensivo este set. Vale, vamos a farmear. Vamos a ello. Pues ya te digo, lo que les interesa a ustedes ahora mismo es llegar al nivel 70, porque se pueden hacer los set guapísimos. Arisafilliva aún no está, ¿no? Zafirila sigue estando. Va a estar durante 10 días más, creo. Pero claro, te interesa ir mínimamente preparado también a Zafirila. Entonces, vamos a trabajar en él. De todas maneras, con el set que yo te dije, ya vas preparado para Zafirila. Pero de esto te puedes ir olvidando, lo de llevar todas las piezas alfa de un solo set. Ahora ya hay que ir preparándose bien. Cristian, es solo un tick que yo tengo en rango alto. Creo que es la de 7 estrellas. Esa la tengo completada en gris con letras azules. Es decir, que me falta una, pero que la tengo bloqueada, la tengo oculta. Te falta que alguien hable contigo en Astera, y si no hay nadie en Astera que te mande la misión con la exclamación, probablemente tengas que ir a la base de investigación de la tercera flota. Déjame revisar en la base de la tercera flota. Bueno, en Astera no, ya no hay nadie. Y a Celiana tampoco. Celiana de rango alto no te va a dar. Bien, con que se haya cambiado a rango. O sea, Celiana sí te la podría dar, pero vamos, que. Lo suyo es eso, cuando veas que lo tienes en azul, pues mirar a ver, buscar por los diferentes sitios, Astera, base de investigación o incluso Celiana. Vale, dicho lo cual, vamos a ir. Vamos a cambiar el set y vamos a ir. Para ti, si la completas, el ingeniero prometió que me será algunas cosas buenas y sabes lo digo con esas cosas, me dice que sí. Mandíbula de Ogama, ok, pero. Bueno, sí, había algo en la base de investigación, pero. Bueno, déjame ver si tipo completo esta entrega. ¿Ahorita qué vamos a hacer? ¿Qué monstruo vamos a hacer? La de la de RM49, ¿no? Para Paulumo y Ratia. Vamos allá. Palomo y Ratia, tíralo ahí. ¿Palomo sordo o palomo normal? Creo que es el negro, el Somos. Por cierto, no sé si lo sabes, pero también puedes guardar set de objetos, ¿eh? De los de la bolsa, ¿no? Sí.
Sí, sí, Le sí. puedes, Sí, le siempre puedes dar ando al con eso start. para no tardar tanto, porque si no, 1000 años antes de salir para cada misión. Claro, es que hay veces que veo que tardan y tal en salir a las misiones, digo, capaz que a lo mejor no saben que pueden guardar. Ya te digo, yo lo que es los sets de equipo y de objetos, tengo varios guardados para todas las ocasiones. Nada, más que todo es que siempre, no sé, alguien está yendo para el baño o algo así, o si no es uno es otro, cuando jugamos Ya, los cuatro. A veces yo sí tardo porque claro, como no tengo tantos ítems, para ir farmeando voy, que si mando los buscatrufos, que si ya. una cosa, que si la otra, sí, siempre intentando la granja, que aún también no tengo tanto, y a veces me demoro un poco. Eh, ya ni me acuerdo en la base de investigación dónde es que se hacen las entregas. eh, Aquí me voy para Celiana. Vamos a ponernos anti-sueño porque me da mucha pereza eso. Ay, ¿cuál era anti-sueño? El Pablo Muera de Vilá. Yo te aconsejo de momento no centrarte en tema de daño elemental porque en este juego al menos, yo no sé los anteriores, ¿vale? Pero en este juego al menos no te vale a menos que tengas más de 600 o 700 de daño de elemento. Por eso yo, hasta que no tengas afiliación, yo no te recomendaría centrarte en temas de pegarles con elementos a los monstruos. De todas maneras te lo digo, es débil a agua. Agua. Y la Radiant es a Draco. Sí, no, es que ya te digo, no. Yo recomiendo ir con tema daño rock. Incluso a ti que te gusta el martillo, entre otras armas. Con martillo incluso te vienen bien otro tipo de ataques. Ataques de elementos, no, ¿cómo se llama? De estados Espectro alterados, como alterado. puede ser Sí. parálisis o sueño. De todas maneras, ya cuando llegues al RM70, si quieres, ya podemos hacer. Sobre todo cuando tenga la Ratiana Dorada disponible, podremos hacer sets. Bueno, es que el nivel 70 es la clave para mí. Es cuando se te abre más abanico de sets posibles. Puedes llevar sets de support, puedes llevar sets de inmortal prácticamente. La RM70 más las armas de Safiyiva es divertidísimo para hacer sets. Casi cualquier cosa que te imagines la puedes hacer. De hecho, yo el otro día, Puchi, vi un set que le hice a Abby, Puchi, de martillo, que, que era la hostia, porque metía stun al 5 y parálisis al 4, Puchi. Una puta locura de set. El monstruo está toda la partida quieto, Puchi. Por cierto, Puchi, si te fijas, le puse un mod a esta espada, pero el problema de los mods en espadas es que normalmente no. O sea, si te fijas es muy larga, es como cuando la tienes fuera, básicamente. Incluso envainada. No cambia. Cambia, pero lo mínimo. Pero si te fijas es como muy larga igual en la espalda, no es igual que las otras espadas del juego base. Sí. Por eso no me convence mucho. O sea, la espada está guapísima, pero no me termina de convencer mucho el mod. Vale, ¿tiraste la misión? Es que no me has Sí, fijado. sí, ya. Voy Me lleva bebida energética. encargo.
Duerme ahora en el fuego. Vamos allá. Hostia, pues esta era más fácil que la que yo recordaba. A mí me sonaba que tenías que hacer... O a lo mejor es para RM70. Que había que hacer un Uragán y un Braquilio. Uragán y Braquilio, me parece que... Igualmente ahora tenemos que hacer un par de... ¿Cómo se llama esto? De Garúa para que termines el set que te conté. Que ese set ya te vale para casi todo. El Garuga tiene presentación, te lo dan en la historia. Que yo aún no me he mostrado el primero en este juego. Creo que tienes que llevar el bosque en las tierras del destino al nivel 3, si mal no recuerdo. No, las tierras del destino es otra cosa bastante guapa, porque ahí puedes echar días. O sea, que te he visto, por ejemplo, en el último vídeo de YouTube, que echaste el día en una expedición de mierda aquí en el bosque. Pues en las tierras del destino. Sí. En las tierras de destino sí vale la pena. Nada, esa En las tierras del fue. destino sí que vale la pena perderte ahí. Sí. Nada, es claro, estaba probando A el buscar el juego. mugroso. El mugroso. También. Ah, sí, Puchi. También que mi primo juega mucho más casual, pues. Entonces se lanzó esa expedición, pero yo no, apenas vi la recompensa que te daban ahí, yo dije, no, más nunca. No, Qué no, no merece, perdedera de tiempo. no merece la pena. Ya que joder. Empezó a volar. De acá. Bah, cuando conozcas al Rattalor y a la Ratiana Plateada, eso sí que te va a dar asco. Yo cada vez que juego con Rattalor y Ratiana Plateada directamente me pongo la ballesta porque me aburren. Ay, eso que aquí había en el Fionnai había un bendito monstruo. Estaba la rateando dorada, está plateado. Pero era en una torre. Una torre que supuestamente está construida de piezas de Daora. De la Daora. Y diablo, esos locos te sacaban del mapa, te sacaban de la punta de la torre y tú tenías que perder el tiempo volviendo a subir para la bendita torre. Dios mío, qué cáncer era aquello. Era horrible, horrible. Insoportable. Perdías demasiado tiempo subiendo. Igual con el Yamatsukami, que el Yamatsukami era más estático. Era un monstruo muy extraño de Monster Hunter. Era más o menos como el Salamagdaro. Es de esos monstruos que son muy fuertes, enormes, pero muy estáticos. Pero la cosa que ella tenía un ataque que te mataba de uno. ¡Uy! ¡Ey! Joder, no. Se durmió. Bueno, cuando se duerme, yo tengo el gato para que la duerma. Cuando se duerme, se le puede estampar de nuevo contra la pared.
Muy útil si estás buscando materiales. Las vueltas de sueño son muy divertidas. La de Bámbaros. Tío, la de Bámbaros, no, la de Huracán. La que Radovan. duerme, ¿no? Radovan. Se me concentra todas esas cosas que ruedan. Son todas el mismo nombre. Le cambian 2 sílabas y ya es otro monstruo. Sí, básicamente. Oh, sí. No. Vale, la bola se va allá, ¿eh? No tiene floja la cara. Coño. Y ahora para. ¿Dónde estará? Aquí, ya me lo quitaré.
que intentar aflojar los dos. No. Joder. Traje de tacona, macho. Variedad. ¡Ah! No me... Ricas. Más rápido de lo que pensaba, seguro. No lo he tirado, pero puedo tirar fuera. Como estaba volando, acabo de dormir. A ver. 1, 2, 3. No creo que llegue. Vale. Lo bueno es que se enfada. Toma, si le llevo a dar con ese Yai en la cara, lo tiro. Lo que pasa es que el Yai es mucho riesgo y tiene poca resistencia. Pero lo bien es que queda cuando lo clavas, Puchi. Claro.
da tiempo. ¡Fuck! Vale, ¿y este dónde dormía? Ah, duerme en la misma pantalla de antes. Pensé que dormía donde el Puke Puke. No, Parece que duerme no. aquí en una esquina. Vamos a dejarlo dormir, lo dirá. Eso puedo dormir. Ah, no, sí, acaba de aterrizar y ya caminar. Déjalo dormir y los tapamos otra vez. Ya una vez empieza la animación de dormir, ya no hay manera de frenar. Sí, no se tumbó. No sé. Bueno. Ah, bueno, lo hago. Normalmente cuando duerme es un material de gratis, por eso yo siempre les digo, déjenlo dormir y lo tiramos contra la pared y mira, es un material que te da gratis, de cualquier modo. Mira qué carita, ¿no da pena? La verdad que no, este es bastante puto. Además lo hemos capturado, no lo hemos matado, pucha. Cosa que yo por supuesto iba a hacer, para que te lo digo. Uf, ya me soltó el manto de Rati. Me hacía falta. Yo en la Play sí que tenía todas las armaduras y demás por coleccionismo, más que nada. Todas las armaduras ya aquí. Y tengo las necesarias y ya está. Lo que pasa es que como hago muchos tipos de set, pues tengo bastante necesario. Vale, normalmente hasta que no me mandan una tarjeta de gremio, no envío yo mis tarjetas de gremio. A esta altura el RC sigue bloqueado, ¿no? El RM... El RM debería ya haberlo desbloqueado. Sí, ya tienes el nivel 57. Y ya no... O sea, ya ahorita es subir hasta 70, ¿no? Exactamente. Hay una misión que es de las mejores por tiempo y recompensas de las mejores para subir. Está en eventos. Igualmente te recomendaría, si quieres, vamos un ratito a tus tierras destino y subimos el bosque para que te salga el Garúa. Creo que era así. Garúa no, en verdad, ¿cómo se llama? Jan Garúa. Jan Garúa, Monster... No, claro, es que esto lo hice hace 2 o 3 años. Esto es el huevo. Bioma boscoso al 3. Vale. En tierras de destino aún no he ido. Me imagino que los biomas de volcán y de arroyo escarcha siguen pidiendo bebida fría y bebida caliente, ¿no? Sí, correcto. Veamos las dos. Igualmente nos interesa el boscoso. Vamos a subir el boscoso. Para eso hay que conseguir puntos de investigación en ese bioma. Y bueno, ahora te lo explico un poco. Pero básicamente hay que matar monstruos del bioma boscoso. Hay ciertos monstruos que tienen algo de todos los biomas y monstruos que se
que se comparten. Las tierras de destino están muy buenas. El problema es que hay 6 biomas, solo puedes subir 3 al máximo. Entonces normalmente, por ejemplo, por poner un ejemplo, deberías tú tener, yo qué sé, boscoso, coralino y desierto, por poner un ejemplo. Eso deberías de tenerlos tú a nivel 7 y luego otro compañero, como por ejemplo, yo qué sé, Victoria, tener los otros 3 a nivel 7 para tener acceso a todos los monstruos posibles. Porque los materiales que te dan los monstruos en las tierras del destino son diferentes. O sea, por poner un ejemplo, el Yangaruga de las tierras del destino solo te va a dar un material, uno solo. Y normalmente no sirve para hacer las piezas de equipo. Para eso tendrías que cazarlo fuera de las tierras del destino. Y luego el Yangaruga curtido en las tierras del destino te va a dar otro material distinto. Eso normalmente, ese tipo de materiales se usa para subir sigua, para subir armas, etcétera. Pero para que te quede claro que eso, que perdón, imagínate que quieres hacerte la armadura del Gran Yagras, pues no te va a valer el Gran Yagras de las tierras del destino para hacerte la armadura. Bueno, me imagino lanzo expedición, ¿no? Me voy de expedición y... Sí, vete a las tierras del destino y ya yo veo. Ah, Puchi, que como hice la misión, todo el mundo quería hablar. Me he dejado casi todos los randoms y te guardé a ti a mi abuelita, Puchi, para ver qué nos decía. Ay, no, abuelita. A ver qué nos dice. Mira, además está fuera de su puesto. Vamos a comer, claro. Y también dejé a esta, Puchi. Esto de bioma fijado, Eso una vez tú, por ejemplo, tengas... Recuerda lo que te dije antes, de tú tener el bosque y otro compañero tener otras cosas. exacto, sí. Eso una vez que... Porque los biomas nunca los vas a poder tener todos al máximo. Sí, cuando Eh, subes imagi- uno, baja el otro. Exactamente. Entonces, por eso se fijan los biomas. Pero bueno, eso normalmente hasta rango 100 no te importa. Así que de momento, ¿cómo se dice? Fijarlos no te vale para nada. De hecho, lo único que hace es joderte más que... No es Para que se como reclamo para hacer que sea nuestro pareja en un Lo solo. arreglamos para que tires un monstruo en específico. Que es algo muy útil a la hora de subir los biomas, porque claro, a ti te van a salir 3 monstruos random por el mapa. Pero claro, tú imagínate que tú quieres subir en este caso el bosque y no hay monstruos de bosque, pues lo puedes tirar desde los reclamos. Vale, voy a acceder a los tierras de destino, unirse a... El rastro de grupos de unión para publicidad. Ok. El tercio, con recuerdo de
Ay, mierda, se me olvidó avisarte que te pusieras una joya geológica, coño. Que no sé si puedes cambiarlos ahí en las tierras del destino, me parece que no. Te Pero bueno, explico, normalmente no te... hay un bug que nunca arreglaron, que es si lleva una joya geológica, expertos minerales, los monstruos en vez de soltar tu material te sueltan dos. Oh, cancelo. Sí, sí, salte para afuera y ponte. Nada, Sí, solo una. sí. Creo que vale Y. totalmente la pena. Sí, 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 muy bueno. Vete a la encargar y eso terminar la expedición, creo que es. Y me perdí. Ah, vale. Solo uno, o sea, no tienes que subirlo al máximo. No, no, solo uno ya. Sí. Y los monstruos van a estar constantemente soltando material. Voy a ponerlo por aquí. Dragón. Sirve que esté en el manto, tiene que estar equipada. Hombre, lo suyo es que esté equipada, porque el manto solo se te activa cuando lo tienes puesto. Qué suerte, tengo solo una. Lol. Vale, Listo, ya la volví a lanzar. vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ya te digo, esto te merece muchísimo la pena porque, como has visto, las piernas de Garuga entran en casi que cualquier set. Que ese 2, o sea, no están mal de espacio de objetos y además ese 2 de bonus de afinidad es clave. La final, para que me quede totalmente claro, lo mejor casi siempre es hacerse la beta, ¿no? Pura Sí, armadura beta. casi siempre la beta, sí. Ay, el problema es lo estético. Aquí no hay mucho Pero ahí. para eso tiene la superpuesta. Bueno, y luego estamos en PC, luego tienes mods también para poder poner. Yo, de hecho, no sé cómo tú me ves, pero yo tengo un mod que se me ve súper guapo, pero claro, supongo que me veo yo solo. ¿Puedes compartir pantalla? A ver cómo me veo, porque tiene que ser lamentable. Sí, horrible. Bueno, ni Sí, tanto, pero ya te lo comparto. claro, pero si tú te fijas en mi transmisión el personaje se ve guapísimo. A verlo. Ah, no, nada. Ya está. Vale, si tuvieras el peinado del lado, ya eres Jill. Sí, Déjame, a ya mi te traes. transmisión, a mi transmisión se ve guapísimo, pero la tuya se tiene que ver. Mira, Puchi, cómo me ven los demás.
Ay, horrible. Claro, que tú me ves la armadura que yo tengo. ¿Cómo se llama? Ellos me ven con la armadura que yo tengo puesta, porque los mods lo que hacen es cambiar, sustituir la armadura superpuesta. Y aún así tampoco se ve tan horrible. Cuidado. Sí, nada. Ah, pero hay ciertas combinaciones que sí. ¿Qué Gracias a tenemos? Dios, por lo menos en este Monster Hunter sí pusieron la superpuesta. Mira, de momento tenemos que ir a por el Gran Jagger. El bámbaro nos puede valer, pero nos vale muy poco. Tendríamos que hacer monstruos solo de bosque. Vale, es a la salida a la izquierda. Vente para acá. Porque de las primeras veces te puedes perder bastante en las tierras de Steel. Pero es muy, muy grande el mapa o Es bastante grande. más que los otros. Eh, Depende de cuál. Lo que sí es cierto es que no está el... vale, ¿dónde diablos está el Jagger? Aquí. Vamos a marcar. ¿Dónde diablos está por aquí? Ah, aquí también tienes huesos y minerales también propios de las tierras de Steam. Aquí tienes una melífera beta de gorda, por si la quieres coger para tu casa. Bastante oro. Pues. Y lo que te decía, por aquí tienes minerales también distintos. Y vas farmeándolos y vas subiendo los minerales y te va dando... Las tierras de destinos, que ya te digo, es otro mundo. A ver, Yagra, hijo. Estábamos esperando. Yo vaya. Tipos de mierdas. Aquí normalmente el colega y yo nos ponemos los dos un set de sueño para que el monstruo estuviera constantemente dormido y constantemente le tiramos contra la pared para conseguir muchísimo material. Vale, si te fijas arriba a la derecha se te va rellenando unos indicadores de análisis, dice ahí. Con eso lo que haces es... Con eso lo que haces es ganar feromonas de eso. Para poder tirar monstruos. Ah, qué cabrón. Esto no... Y si te fijas, como tienes todos los materiales doblados, pues tardas un rato en cogerlos todos. Sí. Eso justo estoy viendo. No, y si te llenas cortabolsa, me falta es lo del sueño. Me voy a ver si me hago una espada de sueño. No, pero te va a servir hasta nivel 70, hasta que consigas parte de la radiana dorada. Ah, pero mientras tanto. ¿Será que me hago una de Paulumu? O de Radovan, tengo que ver cuál tiene más sueño. Depende del arma. Si es un martillo, el de Radovan. Si es una espada larga, la de culo y aquí. Pero reverendo bug, ¿no? Que se les olvidó. No, y es que nunca lo arreglaron. Aún sabiéndolo, nunca lo llegaron a arreglar, así que lo dejaron. Ya queda así para siempre. Ah, es como ya la gente lo había hecho. Mira, se durmió.
sé si viene ahí. Ahí tiene más batería. Bueno, Magnus, me vas a disculpar, pero voy a durar gran parte de la pelea recogiendo lágrimas de este coso. Me parece una piñata. Sí. Vale, lo capturamos para que te den más cositas. Hay una cosa de este Monster Hunter que nada más lo tuvo el Tree, ninguno de los Monster Hunter anteriores lo tuvo. Era muy interesante, que había submisiones, que dependiendo de si las cumplías te daban más bonificación en el momento de los Sí. materiales y eso. Que si córtale la cola, que si captúralo y así. Sí. Rómpele tal parte. Yo no sé por qué quitaron esa mecánica. Nada más la tuvo el Tree. Es muy interesante. Vale, ahora no podríamos cazar al Bamba, pero ya tienes el nivel 1 a la mitad. Sí, dice profesor análisis Weaver de colmillos. Sí, lo del tema de los análisis, vale, vamos a enseñarte la mecánica. Vente para acá, Organ. Vente conmigo. Hay De los putrefacto. huesos, Busca un de gran los hierro. huesos y demás. A ver, ¿dónde diablos está esto? Claro, es que a ti te pueden salir una... No sé si aquí te sale una pila de huesos. ¡Ah! Eh, no. No, vale. Es que va variando, depende de la persona. Uy, perdón. Depende de la persona. El tema con esto es que los huesos en un principio se ven pequeños y le vas como subiendo de nivel y te dan unos materiales. Y le vas como subiendo de nivel y al final te acaba saliendo un hueso gordísimo. Y lo mismo. Y lo mismo los. Entonces, normalmente los biomas vete dando vueltas por los alrededores y te salen. Mira, por ejemplo, aquí está lo de los gajalacas. Vente por aquí conmigo. Aquí a la izquierda te puede salir un hueso. De Ah, hecho, dos huesos. ya pasé por aquí, no. Mira, aquí por ejemplo me salen a mí los huesos. A ver, creo que aquí. Y al Ultra fondo a la Mario. derecha, mira a ver si ahí al fondo a la derecha te sale. Aquí debería salir. Vale, si no te sale nada. Ah, estoy viendo Y luego reverendo hueso, pero no. Venga, y vale. luego donde los gatos, a la derecha, aquí, donde estoy yo ahora mismo. Aquí. Lo que pasa es que creo que no he cumplido esa primera misión, Magno. Ah, bueno, aquí tengo un afloramiento minero. Eso es. No, es totalmente random. Puede salirte a ti o a mí. Ya, Pero porque. los puntos de spawn, al O final te los sea, acabarás. yo solo vi la animación de Tierras del Destino, más no, ni he hecho las primeras misiones ni nada. Salió el Yagras. Solo vi que apareciera el. Sí, es que aquí no hay misiones como tal. Aquí es a matar. Aquí te pones tranquilito, a coger tus materiales, a matar bichos, a subir tu bioma. Está de puta madre, sí, sí. Bien, cuando le rompes partes salen materiales, cuando lo tiras contra el piso salen materiales, etc. Y aparte, cada punto de investigación, como por ejemplo romperle partes, capturarlo, eso que te sale en verde, lo que normalmente te sale en verde como investigación, eso es lo que hace que progresen los biomas. Vale, lo puedes tirar contra el piso. Yo no tengo piedra. Joder, aquí estás todo el día. Yo al final me acababa quitando las joyas geológicas porque estás todo el día cogiendo material.
Yo Ya veo, ni pelea. es una cochina. Llega un punto en el que te van a sobrar material. Aunque lo bueno es que en el maxi fusionador puedes intercambiar unos materiales por otros. Años, ¿y tú logras matar al Behemoth? Me imagino que sí, ¿no? Pero de a 4, solo. Al Vegimo normal lo puedo matar yo solo. Al extremo no tengo ese nivel de habilidad. Tendría equipo para matarlo, pero no soy tan fuerte. No, tampoco lo he intentado, pero vamos. Me tendría que coger un día que esté muy en forma. Pero yo lo intenté cuando estaba en rango alto y diablo. No, Lucifer. rango- Lucifer, literalmente. con equipo de rango alto es muy complicado. Me fui solo contra él y dije, no, mano, ¿qué es esto? Es imposible. Ese no lo he matado, no lo he logrado matar ni una vez. Ya lo haremos. Cuando vayas consiguiendo sets buenos, acabarás matándolo hasta tú solo. No te digo aquí. Aquí es muy... Hostia, no tengo trampas. ¿Tú tienes trampas? Sí, bye. Si quieres, vuelve la estompa. Ah, bueno, sí. Vale, ponle trampa y yo lo tiré a la bolita. 解析が完了しました。 Perfecto. モンスターをおびき Y 出せ con るようになりま eso... した。 Mira, ahora te salió un Tobi Kadachi. Ahora lo que tendríamos que hacer es, primero que nada, matar a estos putos cajalacas. Pues si no, no nos van a dejar ir, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es ir a la encargada y usar la feromona esa del Tobi Kadachi. Para seguir. Cuanto más puro sea el monstruo del bioma, más te va a subir el bioma. Por ejemplo, podríamos matar... Bueno, ya no está el bámbaro, ¿no? Pero, por ejemplo, podríamos haber matado al bámbaro, pero no... Te hubiera subido un poquito de cada bioma, porque el bámbaro puede estar en todos los biomas. Vale, voy a hacer los objetos. De vez en cuando come también para que no te baje la resistencia, sobre todo. Matas uno o dos bichos y comes. Pero comer ración, ¿no? No, bueno, también puedes hacerlo así. Yo como directamente aquí en el campamento y ya está. Pero el buffet de la comida no se te acaba, ¿o sí? Se te sustituye por el siguiente bus. Vale, ahora tendrías que hablar con esta señorita y tirar el Tobi Kadachi. Uy. Porque si te fijas ahora mismo hay dos monstruos que son de desierto. O bien el tercero que salga, a lo mejor tenemos suerte de vos. Creo que la ratia verde es mayoritariamente de bosque y algo de desierto, y la rosa es al revés. ¿Y para qué Claro, pero sirve? lo que estoy viendo es que, claro, con razón tú te viene full afinidad y un arma de daño, lo que sea, porque aquí va a ser una molestia andar cambiando de build elemental, claro. Claro, exactamente. O bien tiene guardada una build de cada elemento. Sí, Pero ya te exacto. digo, Okami, hazme caso. Hasta que no hagas desafío, hasta que no tengas
armadura desafía, yo creo que te puedes ir olvidando. Sobre todo con el tipo de armas que tú sueles jugar, te puedes ir olvidando de Will Elemental. Porque no vas a marcar mucha diferencia. Es mejor una de daño raw, una de daño crudo y ya está. Un Great Gear, claro, sí. Vale, estás hablando con ella, pero en tu partida sale ahí. Buah. Como reclamo para monstruos, para lanzar cámaras de monstruos, procesos de más avanzados como reclamo de una especie de monstruo, un emblema determinado, cuando hablamos de jugar, ok, ¿y cómo hago lo de poner el... Ay, pero que me equivoqué de botón. Tendrías que poner la primera opción que creo que ella te dice, que es como completar investigación o algo así, y ya luego le pones ahí feromonas o algo así se llama. Aquí reclamos, ¿no? Reclamos, exacto. Aquí está, todo cachi. Perfecto. Cuanto más fuerte sea el monstruo y más puro del bioma sea, más te va a subir el bioma. Mira, por ejemplo, ahora tenemos barro, que es de desierto, el otro es del podredor, de la podredumbre esa, y el chichi es del coralín. Pero vamos yendo ya al bosque porque ahora va a salir el Toby, si ya lo tiras. Y lo va a sustituir por uno de ellos. Voy a aprovechar para subir. Mira, ya salió. Aprovechar para subirme la barra espiritual. Vale, vamos allá. A ver, Tobías. ¿Dónde estás, Tobías? Vete recogiendo materiales de vez en cuando. Joder.
Diablo, pero pobre de cada chico no sale de una. Ok, ya está para capturar. Vale, déjalo que duerma y consigue los materiales. Estos materiales, aunque parezca que no, te van a ser necesarios en algún momento. Sobre todo para el tema de subir, sí, bueno, no. Vale. Ahora debería de dormir por aquí abajo. Bien. Lo estampamos contra la pared y le ponemos trampa. ¿Y por qué lo capturamos? Porque te da más investigación. O sea, subes más el bioma. Cojones acaba de pasar que me estoy durmiendo. Gracias. ¿Qué cojones me está durmiendo? Ah, la puto cajalaca, coño. Me tiraron una... Tus amiguis. Mis amigos. Vale, ahora mismo, Okami, que no tenemos ni feromonas ni tenemos tal, date una vuelta recogiendo huesos y minerales y demás. Que es lo que voy a hacer yo, mira, aquí una pila de huesos. Siempre por los extremos del mapa. O sea, aquí es constante, aquí no terminas la expedición, sino hasta que te duras aquí toda la vida, ¿no? Claro, aquí puedes echar la tarde entera, ¿sabes? Sobre todo a la hora de cuando estás subiendo biomas, es así. Por ejemplo, cuando los tienes subidos y tienes feromonas y demás, pues no hace tanta falta, porque si te hace falta una pieza de tierra de destino, de yo qué sé, cuchara de ahora curtido. Para eso tienes que tener el bosque al 7, pues ya entra, directamente lo tiras y ya consigues las piezas. Ahora se puede subir por la enredadera y directamente seguir farmeando materiales arriba. Ok, ya, yo creo que lo mejor va a ser que la termine y... Bueno, no, ya se voy a buscar por aquí, pero luego tengo que hacerme los benditos sets de estos con por lo menos una piedra geológica por ahí. Sí. Sí, Sí. pues me los medio variando, pero el problema es que los varío, claro, y aquí no se puede cambiar la bendita gema. Tengo que Ya. hacer lo mismo, pero... Claro, yo lo que hacía... ¡Me cago en la puta! ¿Lo viste, Puchi? Que venían los cabrones... Estaba cogiendo un hueso y venían los cabrones estos que te paralizan. Iban a por ti, ¿eh? Iban a por mí a muerte. Que lo que yo hacía, Okami, imagínate que yo tenía un set X, en la Play sobre todo, ahora ya no estoy con... Pero yo tenía un set X y luego tenía un set X que se llamaba Tierra del Destino, que era cambiando cualquier cosa por una pieza de nivel 1 de geológico. Exacto, sí. Digo, lo que tengo que hacer es... No me sabía ese truquito. De verdad que me sorprende que no lo hayan mejorado. No, no, es que ya te digo, ese Que no lo truco hayan estaba arreglado. desde que salieron las Tierras del Destino. Bueno, ese truco, ese bug. Pero nunca, y esto hablo de hace, yo qué sé, bueno, cuando salió Iceborne, 3 años o lo que sea, y nunca lo parchearon, lo dejaron ya así para siempre.
Supongo que también la gente, por presión popular, dirían, "Bah, lo dejamos así, el carajo". Porque la gente diría, no, no me quites esto, cabrón. Ya también era el final del juego. No se van a poner con eso. A ver, pero es que esto no es el final del juego. Que para mí, de hecho, la historia como tal, para mí eso solo es una molestia. Para mí el juego es esto, cuando ya por fin tienes libertad para decir, venga, voy a buscar esto para hacerme tal cosa, tal set, etcétera. Porque sobre todo lo que más la cagaron es el no poder quitar las cinemáticas, macho. Y llegué, corre, corre. Mío, me meto por una calle que no es y termino llegando a otro bioma. Ah, sí, sí. Pero ahorita o sea, me meto por esos biomas o me quedo en el bosque buscando huesos de bosque. Yo seguiría buscando huesos a ver si sale algún monstruo. Bueno, es que no sé si tendrás alguna feromona. Yo es que el problema es que tengo todas las feromonas, pero no puedo. No puedo tirarlas en tus tierras. Y como mis tierras son de nivel 100, tampoco puedo tirar mis tierras. Bueno, puedo tirarlas, pero tú no puedes entrar. Entonces no. Claro. Otra opción es simplemente salir y volver a entrar. Creo que esa va a ser una buena acción. Sí. Terminar la expedición y entrar de nuevo. Y eso sí, solo entrar si hay monstruos de bosque. Igualmente no te queda casi nada, ¿eh? Bueno, nivel 3 y luego, ya te digo, el Yangaru, un monstruo clásico, te va a gustar. En este juego hicieron el combate muy, muy entretenido. A mí me gusta mucho pelear contra él. Sí, me pareció lo mismo. De hecho, sentí lo mismo que tú dijiste. Aún no me lo he comprado, pero creo que debieron continuar por ahí en vez de hacer lo que hicieron con El Rise. con el Rise, sí. Sí entiendo es que que- quisieron recuperar los orígenes y eso me gusta, porque yo también me jugué los Monster Hunter anterior. Pero también siento que en ciertos aspectos perdieron lo que habían logrado con el World. Claro, es que el WoW es como más abierto a más tipo de públicos y de gustos. Y sin Sí. embargo el otro ya vuelve a ser demasiado oriental, no sé, a mi gusto, y mira que lo tengo y lo probé, pero a mi gusto no me gusta aparte. eh, no sé, en este juego, en ese también mantuvieron la movilidad del personaje, de los monstruos y No, demás, y pero no sé, la aumentaron, porque en ese a veces yo digo que ya ni parece Monster Hunter, que una vaina sí, que sí, el sí. loco empieza a volar por el cielo y vuela más alto que la Ratian y va y le cae encima y yo, mierda, what Sí, the sí, sí. fuck. Yo de hecho probé, a mí me gusta mucho aquí el combate de katana, de espada larga, porque es muy técnico, pese a que yo no sea el mejor, pero me gusta mucho. De hecho, es mi arma favorita. Y como le decía antes, Apuchi tiene ciertas cosas que son demasiado riesgo, poca recompensa y tal, pero claro, luego yo probé el Rise y el Rise es que hablo de la espada larga, ¿vale? Que es el único combate que yo controlo y domino. El resto de armas no tengo ni idea. Pero de la espada larga lo pusieron tan sencillo, lo pusieron. Uf. O O sea, sea, el AI espiritual, que es el golpe más difícil sí, el brinco de. que el que cae del cielo y... No, ese no, el AI espiritual es el de. Es una contra en el que pierdes una barra espiritual si no es. Si no es. Espérate, voy a ir a la zona de entrenamiento y te lo enseño. Ay, búscate. No es aquella que él brinca, sube y luego baja y Ese deja una de hecho línea en el roja. Rise también. Ese de hecho en el Rise también lo hicieron súper fácil de conseguir. Solo tienes que apretar un botón y estás en el aire. O sea, me parecía tan sencillo que era hasta más difícil para mí, que ya estaba acostumbrado a este.
Pero el IA espiritual es una cosa que hicieron en el Rise que la meta cualquiera como sea. Mira, esto es el IA espiritual. Ponte cuando puedas en mi transmisión. Vale, déjame solo guardar aquí el set para... Sí, yo estoy aquí cargando una barra espiritual. A ver. Ajá, ¿cuál dices? Vale, ya estás, ¿no? Ese último. El IA espiritual es este. Tienes esta versión que tiene unos 11 frames. A ver, tienes esta versión que son unos 11 frames Sí. para hacer el contraataque. Y luego tienes esta versión que son 12 frames. Pero si tú te fijas arriba en la espada, que tengo la barra espiritual amarilla. Joder, que tengo la barra espiritual amarilla. Me baja una barra espiritual. ¿Qué pasa? Que si tú lo haces como contraataque a un monstruo, que son 12 frames de contraataque, no pierdes esa barra espiritual. Y puedes meter mucho daño. Entonces es un... Ahí, esa técnica la quitaron en el Rise. No, la pusieron, pero la pusieron estupidísima. Este, por ejemplo, este contraataque, el normal, tiene unos 35 frames de invulnerabilidad. Tiene unos 35 frames para... Ya, ¿cómo se Para hace poder ese que te echas hacia atrás? Esto es... ¡Pum! R2 más círculo. Si Eso el no me lo monstruo te... sabía. Espérate, mira. Me sabía el otro. Claro. Ese esto no no me puedo. lo sabía, el de R2 más círculo. Me sabía claro, el de la esquivada, que es el que acabas de hacer. Cuando él sale volando y mete el catanazo desde arriba. La cuestión Ese es que que es el monstruo clásico. La pero no cuestión es que sabía. cuando tú haces esto, lo puedes seguir ya directamente con esto. Espérate, dame un segundo. Vale, este ataque, es el único que carga barra espiritual, ¿vale? Sí, ese sí lo sé. Entonces, Ese sí lo sé. hay varias maneras de hacerlo. Una puede ser esta. Espérate, no, para eso tengo que tener. Vale, no, un segundo. Coño, que no quiero. ¿Cómo se sale de aquí? Vale, una manera puede ser esta. Eso subes una barra espiritual. Otra manera puede ser esta. Vale. Otra manera puede ser el combo, básicamente. Y otra manera puede ser el contraataque. Que tú con el contraataque se clean. Si le das al monstruo. Si le das al monstruo puede. En este caso, como no me ataca el palo este, pues no vale, ¿no? Pero si le das al monstruo ya directamente tiras otro. Tiras otro tal. De hecho, el combate, ya te digo, el combate con espada larga a mí me parece de las cosas más... De hecho, es el único combate que me gusta. He probado muchas armas y este es el que me gusta. Sí, yo vi que el de espada larga aquí le pusieron mucho cariño. A diferencia de las otras armas. Las otras armas, la Sí, verdad es pero que por ejemplo, mi por lo menos problema están en muy el Monster Hunter Rise, mi problema es que le pusieron demasiado, pero demasiado cariño. O sea, lo que hicieron fue básicamente que el IA espiritual tenga casi los mismos frames de invulnerabilidad que el contraataque normal. Y entonces es estupidísimo, es súper fácil clavarlo. Luego el rompeyelmos, que es el de saltar, aquí tienes que hacer tu triángulo, o sea, tu R2 más triángulo para poder saltar y tal. Allí no, allí apretas, creo que era el L2, saltas y triángulo, y es súper fácil, es súper sencillo. Entonces, simplificaron tanto el combate de espada larga que con muchas menos manos eres mucho más pro que con muchas manos aquí. Lo simplificaron tanto que no me gustó. Aparte, ya el juego en sí, gráficamente,
Claro, este juego está como más orientado, siguiendo siendo de tal, está como más orientado a ser un poquito más, no sé, gráficos más pulidos, otra paleta de colores, es como más realista entre comillas, y el otro es como más dibujo, simplemente por la paleta de colores, el arte en general. Sí. Ujú. Entonces, es un juego que no me entra por los ojos, el Rise. No es que no, es que no me guste, es que mira que lo he probado, le he dado caña, pero entre, entre el combate de la espada larga, que lo hicieron más sencillo, pero al hacerlo más sencillo creo que se lo cargaron un poco. Entre eso y que no me entra por los ojos el juego, pues no le he dado caña. De hecho, he vuelto a este. Que este ya yo te digo, lo tenía acabado, pero dije, voy a volver a este para... Porque sobre todo lo que buscaba era gente con quien jugar, pero no los típicos que te encuentras en todas las sesiones, los típicos que se creen del Team Darkside y no tienen ni puta idea de jugar. Buscaba gente como ustedes, que conozcan lo que es un Monster Hunter. O sea, que conozcan lo que es un Monster Hunter y jueguen a Monster Hunter y no jueguen a, yo que sé, a Dark Souls. Que es lo que hace Sí. la mayoría de la gente aquí. Sí, sí. O sea, que hay mucha gente que se viene como esquiva, ataca, esquiva, ataca, esquiva, ataca. Y Sí, es en plan, no se preocupan del set, no se preocupan de si el monstruo les pega más o les pega menos. No tienen habilidad aparte, porque luego es lo que te digo, puedes tener más o menos habilidad, pero saber jugar a lo que tienes que jugar. Y yo cuando te vi a ti jugando, que llevabas tu bonus de salud, llevabas tus cosas para no morir, dije, coño, este tío sí sabe. Vi que te preparabas para las misiones, que hacías cosas distintas, digo, coño, este tío sí sabe jugar. Ay, o sea que hay gente que es aún 1000 veces más friki. Yo por lo menos nunca llegué a usar aquello de dejar carne en el piso. Hay gente que se lanzaba unas demencias con aquello. O sí. jugar con bombas. Dios mío, no. Eso ya era demasiado. Había gente que literalmente parecían cazadores, pero de la vida real, que dejaban el pedazo de carne, atraían el monstruo y luego caían en una trampa y luego la trampa estaba rodeada de 1000 bombas y... y yo dije, Hombre, tampoco tanto, pero diablo, por lo menos está jugando, no sé, Payday, claro, una vaina tampoco. de guerra, una vaina así. Tampoco tanto, pero por lo menos un mínimo, tío. Por ejemplo, ya te digo, Por amigo lo o menos, gente habían que defienda su cosas, vida. habían cosas de Monster Hunter que yo nunca entendí ni el uso. Y aquí de hecho también está el boomerang. Yo no sé, en serio. Yo no tengo muy claro para qué es tampoco. Lo probé Yo una vez y tampoco. dije, vaya puta mierda, y ya no lo sé. Lo pusieron acá y él siempre ha estado. Desde todos los Monster Hunter, el boomerang siempre ha estado. Yo me imagino que es como para activar algo, llamarle la atención, activar la bomba desde lejos, quizá. Sí, puede ser para Eso aquí también lo arreglaron muchísimo, Dios Pero mío. claro, aquí ¿Cómo tiene las agradezco líneas. yo? Exacto, ¿cómo agradezco yo las lingas? Bendito sea el que se le ocurrió esa idea de ponerlo. Ya entré, Magno, al... Sí, estoy. ¿Te Eh, salió algún monstruo de bosque? no. Bueno, el Paulumus, el de sueño. Que no sé si... Esos son de coralino. Pero tampoco tienes feromonas, ¿no? Que yo Déjame sepa revisar. de bosque. Es que te van saliendo y veces que ni te enteras si te salen feromonas. Entonces de vez en cuando lo vas mirando. ¿Y en este mapa Sí. solo hay un campamento o este campamento en el que estamos es el del bosque? Ahora te voy a llevar el otro para que lo descubras y ya puedas hacer la entrega en algún momento. A ver si aquí... De momento comprueba si tienes feromonas y si no, sigue. reclamos Kuluyaku y... No, solo Kuluyaku. Vale, pues vente conmigo. Vente por aquí. Y vamos a... para que puedas hacer la entrega. Esa espada que tienes, Magnus, ya la tienes mejorada al máximo. Esa es la de ya matando al último gigante. Esto tengo la superpuesta en el gigante porque tengo un mod para que se vea otra espada. Bueno, este por acá, a ver si me acuerdo dónde era. Ah, verdad que eso creo que me lo llegaron a contar, que empieza a haber unas superpuestas para las armas para que veas con el diseño que tú quieres que se vean, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que ahora mismo
Yo lo que pasa es que tengo un mod que me sustituye la superpuesta de Energigante por la que yo veo. ¿Esto dónde era? Dame un segundo, ¿eh? Porque me acabo de... Ah, no, mira, era por aquí, me parece. Por aquí se suben los coralitos. No, por aquí se sube el desierto. Hasta yo me pierdo a veces aquí, porque claro, yo hace tiempo... Yo, como te digo, empecé a volver a jugar, pero no he tocado las tierras del destino. Y por aquí vamos al desierto. Entonces, vamos a volver al campamento porque si no me pierdo. Vamos Hay a un volver campamento por cada bioma. No, son solo dos campamentos los que hay. Creo que va a ser mejor. Vuelve al campamento y salimos de nuevo. Creo que va a ser mejor ir por la izquierda en vez de tirarlo directamente. O está en una salida de los laterales. No te has vuelto, ¿eh? Ya, ya. Estoy yendo. Ya volví. Vale. Entro por acá. Sigue, ¿no? Sí. Vale, y este debería estar por aquí, a la salida de los coralinos, aquí. A ver. Por aquí, por esta enredadera. ここならキャンプを作れそうですね。調査資源管 Y 理者に相 ya 談してみましょうか。 tendrás la entrega para hacer. Ahora aconsejaría simplemente salir, intentar hacer la entrega si tienes los materiales y si no volver a entrar a ver si sale algún monstruo de voz. Empezar en la tierra del destino es un poco complicado por eso, porque todavía no tienes feromonas. Pero ya cuando vayas subiendo los niveles, vayas teniendo feromonas, ya en general va a ser entrar y cazar al monstruo que quieres y demás. Lo que aún no he encontrado, y no sé si es que no estoy buscando bien, son los benditos huesos. Están medio escondidillos, ¿no? Están algo Normalmente ocultos. todo eso está en los propios biomas, ¿vale? Porque hay como, están como los biomas, cada bioma tiene 2 o 3 pantallas y luego están los nexos, que son sitios por los que, o sea, los sitios que van de un bioma a otro. Ahí nunca te vas a encontrar en los pasillos y nexos y tal. Siempre te lo vas a encontrar en las propias pantallas del bioma y a los lados. O sea, en los extremos de cada pantalla, de cada bioma. Es donde más fácil es verlos en el desierto. Vale, antes de entrar, cuando tú le dices a la chica, tierras del destino, a ver, tierras del destino. Tú, por ejemplo, das a empezar y te salen los monstruos, a la derecha te van a salir los monstruos que hay en ese momento. En caso de que no estén monstruos que a ti te interesan, pues yo qué sé, sales de expedición y vuelves a hablar con la compañera. Ah, por ejemplo, ahora mismo a mí me sale un gigante y un tigre. Pues me voy al arroyo de escarcha. Me voy al arroyo de escarcha. Cuando cargue. Se me tuve que ir al mapa que más tarde en cargar. Porque he elegido el lecho de los ancianos. Tarda algo menos. Voy al arroyo de escarcha, vuelvo a hablar con ellos. Le digo, tierra destino, empezar. Y a lo mejor ahí me dice, mira, hay una todavía y un sinnúmero. Y de ahora sí me interesa. Y ahí sí.
Lo digo por eso, porque no vayas entrando en las tierras del destino que tardan mucho en cargar, sino en plan, te vas de expedición y vas probando. Otra vez tú.こんにちは。Va, ya estoy por aquí. ¿Pudiste hacer la entrega, Abraham? Ah, cierto. Déjame hacer eso. Estaba chequeando ahí a ver qué monstruos salen. Aún no sale ninguno del bosque primigenio. En ese caso, algo que te gusta. Dale y entra. O sea, pero de expedición, eso lo que hace es que se actualice los monstruos. Es un poco pesado al principio, pero ya verás que luego más adelante las tierras destino. Sobre todo si entras con gente, pueden ser muy divertidas. Porque hay ciertos monstruos que son unos cabrones. Como puede ser el puto mono. El puto mono te sigue por donde sea. Yo me acuerdo muchas veces que estaba jugando con un colega y y estábamos matando lo que fuera y yo veía que aparecía el mono en el mapa y yo me iba al campamento, iba a buscar al mono y se lo llevaba al colega. O él a mí. Y eso joder que sí, joder, puto mono. De hecho, aconsejo muchísimo tener, siempre que vayas a Tierra del Destino, un set con cápsulas boñigas. Sí, no, ya desde que yo llegué a rango maestro siempre voy con bollín encima porque todo el mundo a cada rato está, o es el Devil Joe, o es la Ratien que aparece siempre el rata, o es la Leguiana aulladora siempre tiene la otra Leguiana, ¿no? Sí. Puchi, por ejemplo, yo no sé cuándo fue, Puchi, la semana pasada, que no paraba de pasarme a mí que en cualquier misión se me juntaban dos y a veces hasta todos Yo los diría monstruos que del mapa. hace más, pero bueno, te pasó la semana pasada otra vez. Ya, Pero no tanto como que el día. sí, es que hubo un día Aquel o día dos que a era cada misión que iba, 3 monstruos juntos. todos los monstruos del mapa se me juntaban. Era insoportable.
Sí, no, si voy a hacer aquí una cosa. Un punto, sería así. ¿Y hay alguna manera de que las tierras del destino se te reseten desde cero, Magnus, o siempre conservan por lo menos... Claro. ¿Ay, cuánto es el nivel máximo? El nivel básico es el 7. Y en caso de que tú quisieras cambiar tu bioma, en vez O de. sea, O va, sea, no, a ver si escucha, ¿el 7 o el cielo? el 7, perdón. Ah, el 7. Te escuché el 100, pensé que era infinito y yo, diablo. No, el 7. De hecho, muchas veces, a lo mejor si quieres resetear tus tierras de destino, en vez de estar, ¿cómo se dice? Empezando o sea, empezando a bajar una para subir otra, lo mejor es directamente resetearlas todas al uno y subir las que quieras. Ok, me salió un Puke Puke y ese cuenta como bosque primigenio, ¿no? Ese es coralino. El Puke Puke. Sí. Bueno, pero eso no tiene sentido, ¿vale? Puke Puke aparece... Ya va, el Puke Puke. Pero, ¿y Pero el por qué? coralino sí que es de coralino. No me acuerdo si ese es joder, no me Pero el acuerdo Puke si es Puke de. nunca aparece en el coralino. El pajarraco Mm, de veneno. sí que te puede aparecer. Espera. No sé. A mí hasta ahorita el único... O sea, me apareció el Puke Puke coralino en los altiplanos coralinos, pero el Puke Puke normal sí nunca. No me acuerdo ahora. Porque, hombre, puedes. No sé, puedes ir a buscarlo pero, Así que déjame cambiar aquí de... Voy para el bosque primigenio a ver si... Basta cambiar de mapa, ¿no? En la misma expedición. Sí. Cambias de mapa y hablas con la encargada y listo. Hablas con la encargada, le das a Tierra del Destino, empezar. Si ves que no te gustan los monstruos que hay, te vas a otro mapa y así. A ver si encuentro la lista de monstruos. Pero espera, si yo entro en mis tierras del destino, puedo ver las listas de monstruos. Vale, tierra del destino, casa. なんてことかしら。
El ave fantasmal. Ah, pues sí, el Pukei sí era de boscoso y de desierto. Sí, que me pareció raro porque como que sale ahí. Rátalos también te vale. Ratia, me imagino. Ratian también. Rátalos celeste también. Bueno, este no te va a salir, cuchara de ahora. Eso no te sale hasta que no tengas nivel 5, creo, del bosque. O de volcán. Ah, el Palomo Somnus también cuenta como boscoso y desierto. Wow. Nargacuga, boscoso, la Venus. Me imagino Lo que que funciona o sea, donde aparezca el monstruo. Me imagino que da algo de puntos de ese bioma, ¿no? exactamente, mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El Anjanat, ¿vale? El Anjanat pertenece a bioma boscoso y a bioma desértico. Pero creo que sube más de boscoso. Creo que sube más puntuación de boscoso. Aunque te lo cargues en el desierto, te va a subir algo del bosque. Te va a subir más del bosque que del desierto, mejor dicho. Tienes que ir a por los monstruos. Si quieres subirlo lo más rápido posible, tendrías que ir a por los monstruos que sean solo de ese bioma o que sean como mucho de 2 biomas. Porque luego hay monstruos de 3 e incluso hay monstruos de todos, como puede ser el Bámbaro. El Bámbaro te da puntos de todos los biomas, pero te da una mierda de progreso, ¿sabes? Entonces ahora cuando cambies me dices qué bioma es, que yo tengo aquí la lista de monstruos en mi partida. Y, o sea, qué monstruos tienen y te digo si vale la pena o no. Pero sí, el Pukei sí que... Sí, sí, era el coralino, el otro, sí era. Claro, porque coralinos se aparecen nada más en el diploma coralino. Sí, yo creo que sí. ¿No? Pukei coralino. Sí, es solo de idioma coralino. Es que claro, aquí el problema es que yo no puedo tirar feromonas en tus tierras. Porque si no, joder, yo tengo... Lo menos que tengo de feromonas son 80, ¿sabes? Jagras podría tirar 125 Jagras. De todas maneras, las feromonas, ya te digo, las vas consiguiendo muy, muy fácil. El problema es eso, empezar, que es lo que estamos haciendo hoy. Al empezar, sí, no tienes feromonas, no tienes nada. Claro, Entonces, ya después si quieres subir cualquier cosa, empiezas a lanzar, 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 ya está. claro, vale, avísame cuando los monstruos que tienes ahí a la derecha y yo te digo si merece la pena entrar o no. Ya que estaba aprovechando que estaba haciendo esto para hablar con las misiones esas de pesca y de fauna local. Creo que por fin ya se acabaron esas benditas submisiones. Yo esas ni las he hecho. Nunca ni en el play ni aquí. En la Play sí, porque tenía todo, pero... De hecho, ahora ya podría empezar a hacerlas, que ya tengo incluso las opcionales hechas.
Sí, no, eso es Lo que pasa es que yo prefiero pasar el tiempo haciendo cosas de provecho, como ayudarle a ustedes. Sí, Es no, que a es mí un fastidio. Pero- A mí porque me gusta tener las cosas completas y ya, hay veces que sí vale la pena la recompensa, pero hay otras veces que son unas misiones. en Por lo, general, me- esas, por bueno, lo menos no va. aquí no era tan horrible, pero en los anteriores Monster Hunter lo de buscar el bendito pez dorado era cáncer. Era un cáncer absoluto, era terrible. El pez dorado tenías que ir con un cebo especial a una zona especial a Ya, cazarlo. Y había infinidad de cebos, había como 20 clases de cebos diferentes para cada pez. ya. Era otra cosa. No, aquí Aquí, afortunadamente no es tan difícil. esto, Kadachi. Yay. Vale, pues vamos para allá. Voy a salir de aquí. No, vale. No puedo unirme a tus tierras del destino. Desde mis tierras del destino, vaya mía. Tengo que volverme a. Si quieres De vuelvo a todas probar maneras, que no, no, te no queda lo he cargado. nada, ¿eh? Un Toby y poco más y ya llegas a nivel 3. Prueba Y ya ahí que ahorita es que acabo de llegar. ¿Ya llegaste a nivel 3? No. Que pruebes ahorita unirte a Tierras del Ah, sí, Destino, sí, que capaz voy. no te dejaba era porque yo aún estaba encargando en pantalla de carga. No, pero creo que de mis tierras sí que no me deja. Nada, ya voy para allá. Vale. Mira, Puchi, me ha estado esperando. Te he estado esperando. Pero en realidad casi siempre lo decía en el evento, ¿eh, Puchi? En el evento te lo decía cada vez que hablabas con ella. Sí, 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 O hacía... "Ah". era horroroso. Ahora por lo menos te dice varias cosas. Porque ya estoy austísimo ahora que ya está desafío, porque hay veces que me aburro yo solo, Puchi, me meto en sesiones desafíos y le ayudo a la gente. Vale, vamos al bosque. Y te enfadas. A ver, me enfado porque es que la gente no se prepara. Es que, claro, es que. Tú sabes cómo soy yo, Puchi. Yo soy un purista. Si yo entro a una sesión desafío y la gente no tiene un set adecuado, pues me enfado y no juego con ellos. Te enfadas. Te lo he Claro, dicho. claro. Voy a cenar, chiquis. Vengo en nada. Ok. Vale, ya estoy con Tobías, ¿eh? Hola, Tobías. Vale, Tobías, dame materiales. Bueno, dáselos a Okami, yo no los necesito. Y ya empezamos otra vez con la piñata, 20 materiales. A ver, lo bueno del tema de esta lógica, normalmente no vas a necesitar, de estos materiales no vas a necesitar, nunca vas a necesitar más de, yo qué sé, 10, salvo que sean materiales de dragones ancianos construidos. Entonces, normalmente con que hagas solo una vez un monstruo y tengas las joyas geológicas ya no lo vas a tener que volver a hacer. A menos que lo tengas que hacer para subir biomas y demás, pero me refiero a lo que es... lo que es para... porque necesitas material sí o sí, no te... Vale, voy a ver si me cargo la cola. No, está ablandada. No. Fica tanto temporal que vaya el domingo no cayó nada. Hombre, caer cayó en ciertos puntos, pero sí es verdad que aquí en Gran Canaria tampoco, pues... Depende del sitio también. Es un mod. ¡No!
Bueno, ahí le he, El ro- lomo, ahí le he robado yo el juego. la cara. Ahí le he robado yo el juego, pero bueno, el juego normalmente me roba, ¿no? No me voy aquí. Vamos, Me recuerdo que para el cabrón que le tiré la jugada. Tengo el gato Fred de trampa simplemente porque por ir subiendo los niveles de boca. La verdad no tengo muy claro que eso ya está de trampa de nivel 3. No tengo ni idea. Yo lo que pasa es que como ya subí las cosas que merecían la pena, ahora ya estoy con las que son un poco... Ah, que más corrido. Vale, se le puede tirar, ¿eh? Cuando se duerma no le sigas pegando para poder tirarlo en caso de... No sé si me cae la cola, pero bueno. ¿Qué? Vaya. Lo bueno. Un robo por otro robo. Ah. Ya lo nuevo. Papa. Estoy... Ogami Fred es nuevo en el juego. Estoy enseñando el tema. O sea, ahora mismo que estamos haciendo es enseñarle un poco el tema de las tierras de destino y subiendo el bosque a nivel 3 para poder hacer el Yangaroo. Y por supuesto las grebas de Garou, que ya sabes que son top. Esto para no son, claro, no. Dios mío. Me siento que estoy jugando un MMORPG cuando tenías que recoger oro del piso. Es que le enseñé el truco, Fred. El bug que nunca arreglaron, el de las joyas geológicas, ¿te acuerdas? Sí. Yo creo que eso, que no lo arreglaron porque ya era en plan... No tengo tan claro. Nunca me dio por buscar esas joyas geológicas en japonés. Yo pienso que igual eran... Es que no, realmente no, porque solo eran las tierras. No sé, que estaba- todo en estaba tierra de raro. destino. Que solo funciona aquí. Por cierto, ahora podemos matar al palomo Sornus, que también es de bosque, ¿eh? Qué asco de bicho. Sí, aquí no tengo... Aquí no tengo anti-son, pero bueno. Coño, qué putada. Pues recuerda que puedes echar las bombas antes de ponerle la trampa. Ya. Sí, pero eso lo hago normalmente cuando ya está dormido. En este caso, preferí ponerle la trampa pegada. A ver, palomo, ¿dónde estás? ¿Sí? Por acá no aparecen guirros aquí, ¿eh? Y aquí no hay montura, ¿verdad? Sí, ¿Ah, sí, no? sí, la hay. Ah, Aquí mira. están todas. Aquí están todas las monturas. Por eso lo acabo de decir, Fred, que en el bosque ahora me aparece un guir. Coño, está aquí, palomo. Que baja cuando yo esté subiendo. O sea. No. No, no. Puto. Que si te soy sincero, no te saques el del
hecho de anciano. ¿Se cae? No. Oh, puta. Sí, por eso lo veo que... ¿Qué? Si le acabo de dar alrededor del círculo. Buenos robos. Videojuego. A ver si me pego. Bien. Sí, generalmente por lo menos en este juego te dejan... ¿Qué coño pasó ahí? Yo tampoco. Pero lo que sé es que me estoy durmiendo otra vez. No me pega a mí. Hostia, pero con eso no me estoy gol. Ah, protección de vida. Por lo menos en este juego cuando te duermen te dejan moverte, porque recuerdo cuando me enfrentaba al pollo que habíamos en el Freedom United, que te metía una patada de Chuck Norris y te dormía y el cabrón te dormía y era el personaje bomba al piso, ni moverte ni nada. Te he dicho lo que... No, me raro, no, Joder. A ver, pero es que eran exageradas en el juego. Eran exageradas. Sí. No, de Lunastra. ¿Lunastra? Sí, ¿te acuerdas que Lunastra ya venía con un número X? Sí, 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 fue Lunastra. Ah, sí, para no ponerle el ataque este se Es que te digo, Lunastra venía quedadísima. Fue el monstruo yo más... la maté con Val antes de que empiece la actualización, que lo tropeó el objeto ese que soltó ahí para la armadura. Y no lo dio como si fuese un tipo, sino que lo dio como si fuese un objeto de los que te aparecen en el menú de abajo a la derecha. Pues claro, la matamos antes de la actualización y bueno, no pasa nada. Pero Dios de tu verdad, no me acuerdo. No te tenía que dar ningún objeto, pero como lo matamos antes de la actualización, porque la metieron, o sea, el monstruo ya estaba en el juego, no estaban los objetos para poder cambiar. Y no saben por qué, pues la matamos y nos tropeó con un objeto que era como una piedra, pero tenía el típico nombre este de archivo tal y no servía para nada, evidentemente. Y recuerdo que hizo una animación súper rara, que fue lo que debió de hacer el super, pero no lo hizo porque estaba cambiando de zona. Y se puso a ver como volteretas ahí en el aire. Joder, tío. Yo lo que hacía falta en este juego es que me diese lo de que cuando hay monstruos de jodía. Mira, ahí te acaban de dar una de esta danjana. Ahora la puedes tirar. Cuando a un monstruo le jodías la parte que implica su habilidad, por ejemplo a este romperle el cuello, se jodía y tenía que usar el... Ya, en eso... Eso solo lo mantuvieron aquí... Bueno, ¿qué cojones? La ratiana. No, y entre comillas con la cuchara, donde la rompías el cuerno, pero claro, para romper el cuerno eso era cuando le quedaba un 20% de vida por lo menos. Ok, ya hay material. Vale, esto es horroroso. Ah, no. Ya no es horroroso porque no tengo las joyas roles. No sé cómo no te consigues un mod para cogerlo todo de golpe. No, porque no quiero mods que modifiquen el gameplay, ¿sabes? Ya. Mods visuales y tal. No sé ni siquiera que moda. O sea, sé que había uno para los brillados, pero no...
Ah, yo en mi caso sí que tengo el tema de tener todos los objetos que ya tenía en su día. Mm, Lo que pasa es que en este caso es hasta más, porque tampoco puedes elegir objeto por objeto. Pero cosas que modifiquen el gameplay y tal, eso sí que no, eso sí que no. Vale, ahora podrías tirar esa enllanada. O buscar huesos por ahí y ver qué sale ahora. Vamos a ir por el Anjana. Dale. A ver, mucho no te tiene que quedar, ¿no? Ya subiste a nivel ahí a la 3. izquierda Espérate, tiene hueso. espérate, ya subió a nivel 3, ¿verdad? Sí, sí o no. ¿Cómo se miraba eso? Espera, Hasta que no completes el S no te sale si has subido de nivel. No, pero sí que te sale, ¿eh? Te sale en el momento en el que subes de nivel. Sí te sale, pum, nivel 3. Bueno, ahí ya. Sí, 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 eso sí. En serio, Oh, man. qué cabrón. Gracias, gato. Habría estado genial si el gato lo hubiese pegado en lugar de pegarte a ti. Hijo de puta. No, es que no me deja cancelar la animación, macho. Bendita recogida rápida. Vale, voy a recargar objetos. No puedo cansar. Juguete, ¿eh? ¿De cuándo te vas a pillar fuera? Ah, no creo que me lo pille. Te deberías de pillar. Sabes Yo que creo que me lo sí. pille por lo menos todavía. Porque voy a esperar a ver si. Es que seguro que ese juego lo ponen de oferta en navidades. Bueno, Pugay. Mira, salió un Pugay. Podemos matar. Ah, sí, va. Y ahorro la fermona del Anjana por si acaso. Sí, eso sí, lo que tengo que ver. Puede salir o aquí o en el desierto. En ambos casos te va a dar puntos de ambos biomas. Como odio cuando el puto Steam me dice: este juego es para tal, ¿quieres ver esta página? ¿Cuánto edad? Cabrón, estoy iniciando sesión con mi perfil. Ya tiene mi edad puesta. Si ves que tengo más de 18 años, no me Ya, pongas a ver la puta página. ya. Y lo peor es que nunca te acuerdas la fecha. Pero Steam dice que te va a ir para el culo. Vale, pues voy al desierto porque tiene pinta este puto de estar en- Claro, pero no habrá tiempo. Pelean los malditos llaves. Vale. Cuidado, este juego contiene lenguaje fuerte, violencia y desnudez. La única desnudez que tiene el Devil May Cry son censurones gigantes con un brillo, ¿sabes? Y el culo de Lady. Punto. Creo que Bayonetta enseña más y todo. Hombre, claro, Sin dudarlo. claro. Eso no hay que dudarlo. A ver, Puggy, ¿dónde diablos está? Aquí en el desierto es mucho más sencillo ver lo que te decía de los minerales y los huesos a los lados, porque El Deep Rock Galactic, loco. Este juego a mí me encanta. de hecho yo creo que el desierto es el bioma más fácil de subir porque es el que tiene más monstruos específicos. Vale, aquí está el tipo. Yo, la actualización que le metieron. A ver, es que todo eso es partidas de 4 personas. Este juego es que es buenísimo para simpleza que es. ¡Oh! De tu carita.
Le sacaron un mod a Katarina para el Warhammer que le cambia el aspecto visual. Y A la está, Sarina Katarina. te lo juro que está preciosa. O sea, ojalá fuese más azul el traje y menos violeta. Pero Yo es que no sé, tío. Yo es que los mods me gustan muchísimo, pero lo que no me gusta es mucha gente que hace mods. Macho, yo aquí estaba buscando armaduras que fueran armaduras, ¿sabes? sí, sí. Pero es que demasiado le gusta a la gente la caja, macho. No, te digo, el que hace la de Catarina, como 4 mods de Morazi, Miaoyi. Pelota, ¿no? Y creo que el chabón no en pelota, porque sí es cierto que le da un logo, vaya. Pero sí acaba en pelota. Porque te lo pone como que pues, Morazi que pues, estaba como cada vez más a lo de Slanes y al final pues acaba de una conquista de Slanes. Y Miaoyi, Vale, se duerme, no le ve. Mira, bioma boscoso 3. pero Catarina creo que le tiene puesto como que está un poco afectado por la corrupción de Zenith. Y solo le pone ahí un par de perillas. Está el bioma boscoso 3. Creo que lo máximo que lo puedes subir es al 4. De momento. Muy bien. Que me da un palo tan grande para que no como un juego cerrado, que ya tengo el gasto de la Play. ¿Cuál? El Beat Rock Ya. el juego este me flipó. Hola, buenas tardes. Hola, Juan Carlos. Ya tiene el bioma boscoso 3, Puchi, lo acabo de subir ahora. Eso significa que ahora se viene el puto loco. El puto loco y con ¿El él. mono? No, el puto loco, pero no tan loco. Ah, Va a pillar materiales. Durmió. Aprovecha, pilla materiales. Y lo tira contra la pared. Ah, ¿qué pasó? Que no llegaste. Bueno, ya se va ya. En el desierto sí es verdad que no se puede ir. Joder, joder, me acaba de tirar una piedra de escudo.
Dejamos que duerma, lo tiramos a ver. Sí. Dejamos que duerma, lo tiramos contra la pared, le ponemos una trampa. Listo. Y ya con el bioma boscoso al 3, creo que puedes salir y ver qué te dice. Y ver qué te dicen, probablemente te diga. ¡Qué cabrón se giró! Mismo, Oye, cuando hacen eso, hacen un insta-giro, que tú estás Sí. haciendo la animación para el frente y pero de repente sale volado para el lado totalmente contrario. Claro, es que él estaba contra la pared y yo pulsé el R2 para tirar las piedras, pero no, se giró mientras yo hacía la animación. A mí también me burda de rechera cuando pasa eso. La animación tiene como un delay de unos minutos. Bueno, Sí. unos segundos. Unos segundos. Por lo menos uno o 2 segundos, 3 segundos quizás. Que les A da 3 no creo que llegue, tiempo. pero Les pero da en 2 tiempo está total de bien. giras. Dime con el gigante que se mueve más que. Dios mío, qué rechera me ha dado. Yo no sé cuántas estampas he fallado por culpa de ese loco. Vale, pues háblate con la chica esta. En principio ya tienes el bosque a nivel 3. Ahora, podríamos asegurar y tratar de hacerlo a nivel 4. No sé cuánto te tiene que quedar, a ver cuántos monstruos te tienen que quedar. Pues claro, lo suyo sería eso. A ver, en principio, aquí me decía que a nivel 3 ya lo vería. Si yo no mal no recuerdo, el Yangaruga era veneno, ¿verdad? Sí, lo atacaba con fuego y con veneno. Te tiraba fuego y la cola. Es tipo Ratian. Igual. Vale, ahora probablemente tendrás que salir. Fred, ¿tú te acuerdas cómo era el Yacaruga, no? Creo que era el subir el bosque al 3 y luego ibas a No, Celiara, ¿no? al 3 no era. Era más. No, para desbloquear la misión del Yangaruga. Sí, yo estoy seguro de que era más del 3. No, porque era RN24. Tú estás hablando del Daebus. El Daebus sí es con las tierras de tiro sí. Vale, Yangaruga. Dice, se corta. Quiero destino. Además de esto, deberemos ascender el bioma boscoso al 3. Esto se logra al recoger pistas. Conseguiremos desbloquear la misión El regreso del loco. Te lo da el líder en Celiana, de eso sí me acuerdo. Sí, supongo que tendré que ir a Seriana y hablar con el pibe. Y ya, ahora sí que no recuerdo si era en las propias tierras del destino la misión o era allí en el Pasturio. No sé, te lo digo enseguida porque tengo por ahí en el carro. Es que eso cuenta como encargo, o sea, como misión principal. El regreso del loco. RMC 24 y es en las tierras del destino.
y tienes que ir a la mesa del consejo. Y a partir de ahí ya tienes abierto ya en Garuda para farmearlo en opcionales o investigaciones. O sea, yo no, de hecho, tengo investigaciones de ya en Garuda.